Sí, Bueno, si te parece, Jorge, te comento qué es un accidente de trabajo para que aquel que está en duda o que no conoce bien el término o lo que dice la legislación laboral lo sepa y si eventualmente surge en su ámbito laboral alguna contingencia, sepa cómo accionar. sí, exactamente. A ver, El Flor. accidente de trabajo, te cuento, el accidente de trabajo es un hecho súbito y violento que es ocurrido en el lugar donde el trabajador realiza sus tareas o a causa de esta misma tarea que está realizando. También se considera accidente de trabajo aquel que sufra el trabajador en el trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo o viceversa. Y esto se llama accidente de trabajo in itinere, porque se da en el trayecto, yendo o viniendo del trabajo. Esto para el caso de accidente de trabajo, ¿no? Es todo aquello que nos ocurre en nuestro lugar de trabajo y en cumplimiento de esa tarea o en el trayecto. ¿Qué es una enfermedad profesional? Una enfermedad profesional es la que es producida por causa del lugar o del tipo de trabajo que estamos realizando. Por ejemplo, aquellos trabajadores que están expuestos a un ruido sonoro, a ruidos muy fuertes, como suele ocurrir en fábricas, seguramente con el transcurso de los años padezcan una hipoacusia. Este es un ejemplo de qué es una enfermedad profesional, es decir, tiene que ser producida por el tipo de trabajo que está realizando el trabajador. Ok. Y por ejemplo, a ver, otro ejemplo que podemos dar de una enfermedad profesional, la gente que trabaja en el área de limpieza, que tiene que escurrir los trapos o hacer movimientos con sus manos y sus muñecas, bueno, puede sufrir tendinitis, puede sufrir de lo que se llama túnel carpiano. Esas son enfermedades propias de determinada tarea repetitiva en el tiempo, como son estas tareas que estamos diciendo. Eso le pasa habitualmente, Eh, lo de las tendinitis, las muñecas, lo he visto mucho en los cajeros, en los que trabajan en los supermercados. También es un buen ejemplo ese. Sí, a ver, cada actividad profesional que uno realice conlleva determinados riesgos del trabajo propio que está haciendo. Y eso es lo que se considera una enfermedad profesional. Es decir, tiene que ser atribuible a la tarea que está realizando. Esa condición o esa repetición constante de determinados actos hace que transcurrido un determinado tiempo haciendo siempre esa tarea, padecer una enfermedad profesional. Uh-huh. Lo importante es saber qué hacer ante una contingencia así, ante un accidente laboral o una enfermedad profesional. Bueno, lo que hay que hacer es denunciarlo ante la ART, que es la aseguradora de riesgo de trabajo, para que le pueda brindar las prestaciones de ley. Estas prestaciones de ley, ¿qué significa esto? Significa que la ART le tiene que brindar una asistencia médica, asistencia farmacológica en el caso que lo necesite, y mientras esta persona se encuentra en esta licencia por padecer un accidente laboral o una enfermedad profesional, le tiene que pagar el salario. Cualquier persona que sufre un accidente laboral o una enfermedad profesional y que se encuentre de licencia tiene el derecho de percibir su salario en forma íntegra y de recibir todas las prestaciones, asistencia médico-farmacológica o, si se quiere, siguiendo con este ejemplo de las tendinitis, bueno, necesitan rehabilitación. Bueno, todas estas rehabilitaciones también deben ser cubiertas por la ART, como también los traslados para poder hacer estas rehabilitaciones también tienen que estar cubiertas por la ART. Sí. Y después, una vez que la persona recibe el alta, es fundamental ver si no le queda alguna secuela incapacitante. Porque en ese caso de quedar alguna secuela incapacitante, tiene derecho a cobrar una indemnización. Mira vos. Flor. Sí.
ponele, ¿no? Yo me quedé con esa parte de que el ART tiene que cubrir el traslado, ¿no? Una persona que... Sí. Y obviamente para su rehabilitación. No sé, me imagino yo un bellboys, un maletero, mejor dicho, o bellboy lo mismo, que, no sé, yendo a un piso, bajando unas escaleras, se lesiona y obviamente se hace una tendinitis de su pierna, ¿no? Y obviamente tiene que ir ahí automáticamente se tiene que ir a presentar hacia la RT o tiene que ir a una guardia médica. ¿Cuál debería ser el...? Sí, muchas veces depende de la urgencia del accidente. Hay veces que lo primero que hay que hacer, si vos estás en tu lugar de trabajo, le notificás a tu superior, al empleador, que tuviste este accidente y ahí el empleador tiene que accionar, llamando, obviamente si es una urgencia, a los prestadores que tienen la ART contratado, o si no es de una urgencia tal como para salir corriendo a uno de estos prestadores, que son los sanatorios, llamar a la ART para que le haga una evaluación, lo vea un médico y ver si es necesario que este trabajador goce de una licencia por este accidente de trabajo que pueda llegar a tener. Que todos aquellos trabajadores que están de licencia por alguna enfermedad profesional o un accidente de trabajo, se le dice que está en ILT, que es incapacidad laboral temporaria. ILT. Se encuentra de licencia por ILT, es una sigla que significa eso, incapacidad laboral temporaria. Bien. En el supuesto caso que sea una urgencia, se traslada al trabajador a uno de los prestadores médicos que tiene la ART para que lo examine, le brinde todas las prestaciones médicos asistenciales en el momento y después se verá cuál es, si tiene que estar internado, si le dan el alta y se va a su casa, cómo sigue eso. Pero también está bueno analizar qué pasa si, por ejemplo, yo estoy trabajando, me doblo el pie pero sigo trabajando y después cuando llegue al final del día en mi casa veo que tengo el tobillo súper inflamado y al otro día no puedo pisar. Eso también es un accidente de trabajo, aunque no haya sido una urgencia que haya derivado en una internación o en una guardia de urgencia. En ese caso es importante hacer la denuncia. La denuncia la puede hacer tanto el trabajador a la ART como el empleador a la ART también. Siempre hacemos la denuncia, sí. Siempre esto mismo, hay que ver qué es lo que corresponde como accidente laboral. Yo entrando, por ejemplo, yo yendo a trabajar y a metros de donde el lugar me tropiezo y me doblo. ¿Eso también corre como accidente laboral? Yendo a trabajar, ¿me decís? Sí. Sí, es un accidente in itinere. Es un accidente in itinere porque te ocurrió yendo a tu trabajo, en ocasión de concurrir a tu trabajo. Te doy un ejemplo. Yo he tenido casos, más en Rosario que acá. He tenido trabajadores que lo han asaltado en la madrugada de Rosario, que ya saben cómo está, y han terminado con accidentes por arma blanca o por haber corrido, han tenido distintas dificultades y un torcimiento del pie o accidentes de ese tipo y son igualmente accidentes laborales, aunque no te ocurra haciendo tu tarea propia para la cual te contrataron. Vos estás yendo a tu trabajo y tuviste una contingencia. Claro. Bien, entonces si vas caminando hacia tu trabajo, sufrís un asalto o en percance de esa situación, tú tenés un accidente o algo, corresponde al RT. Sí, yendo o viniendo del trabajo también es una contingencia laboral, es un accidente de trabajo. Mira, otro caso ahora que me acuerdo, un trabajador subiendo al colectivo se accidentó y también es un accidente de trabajo, es un accidente in itinere.
son eventualidades que pasan. Bien. Bueno, acá en Bariloche me ha pasado de tener trabajadores que van en bici a su trabajo y con el hielo resbalan y uno tuvo una torcedura de muñeca con un dedo que no me sale el nombre ahora. Bueno, tuvo un percance en la mano y también es un accidente de trabajo in itinere. Claro, uno caminando con esto de acá en Bariloche, de las nevadas, uno sin querer pisa y automáticamente se golpea. Ahí tiene que avisar que se cayó, tiene que avisar al jefe y ahí lo van a derivar al médico. Claro, cuando vos llegas, si podés llegar a tu lugar de trabajo, ahí avisás al empleador y el empleador tiene que hacer la denuncia a la ART. En este caso, este trabajador que te digo que se accidentó en bici, lo asistió una ambulancia, o sea que terminó directamente en la guardia y después ingresó por ART. Bien. Sí, es importante que si el empleador no hace la denuncia, la hagas vos como trabajador a la ART. Es muy importante para poder tener la cobertura. Bien. Porque si no, no tenés todas estas coberturas médico-asistenciales, o sea, que te vean los médicos, que te den, muchas veces te dan un montón de medicamentos, que si no los tenés que solventar vos, porque, bueno, las obras sociales muchas veces te cubren, pero a porcentajes, y no tenés por qué pagarlos si vos estabas yendo a tu lugar de trabajo o estabas en tu lugar de trabajo. Claro. Todo eso tiene que ser gratuito para el trabajador. Bueno. ¿Qué más se procede con el caso de accidente? ¿Te quedó algo más con respecto a ese tema? Con accidente, esto que digo es muy importante, la denuncia a la ART. Hay que hacerlo en un plazo de las 72 horas de haber ocurrido el accidente o de la primera manifestación de la enfermedad profesional. Hay que hacerlo dentro de las 72 horas. La ART te va a citar. Tiene 10 días para evaluar el caso que uno le está planteando y puede rechazarlo. Bien. Si hay un rechazo de la ART o bien un silencio, nunca te cita, a pesar de que vos hagas esta denuncia, ahí hay que ir ante las comisiones médicas, que las comisiones médicas dependen de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el ente controlador de las ART. Bien. ¿Sí? Y es ahí donde, se ingresa el trámite, es un trámite administrativo para que se evalúe el caso, ¿no? Por este accidente que hayas tenido. Lo mismo cuando la ART te da el alta por un accidente laboral o bien por una enfermedad profesional, hay que ver si te queda alguna secuela incapacitante. En ese caso también son las comisiones médicas las encargadas de evaluar ese porcentaje de incapacidad para poder ser indemnizado. Es muy importante cuando uno tiene un accidente laboral o alguna enfermedad profesional asesorarse con un letrado. Bien. Porque esto nadie te lo dice, que después, por ejemplo, de un alta por un accidente de trabajo hay obligación de indemnizar para el caso que te quede una limitación funcional. Uh-huh. Por ejemplo, el caso del trabajador que les venía contando que se accidentó en bici. Le quedó una limitación funcional porque en la mano del accidente uno de sus dedos había perdido la movilidad. Entonces no tenía sensibilidad. Entonces, bueno, eso es una incapacidad. Y en ese caso, ¿cómo se sigue cuando esa persona no puede ejecutar bien su trabajo? No está de la misma... Bueno, les sigo contando el caso como para que vean cómo se solucionó. Esta persona tuvo el accidente, estuvo de licencia por ILT, por incapacidad laboral temporaria, creo que 2 meses y medio aproximadamente, teniendo rehabilitación, hasta que en un momento la RT le dijo, bueno, hoy te doy el alta y vamos a evaluar la incapacidad que te queda. ¿Por qué le dio el alta? Porque consideró que más no se iba a rehabilitar esa mano accidentada. Entonces le dio el alta, fuimos a las comisiones médicas, lo vio el médico auditor de las comisiones y le estableció una incapacidad, producto de esa limitación funcional. Hay algunas limitaciones funcionales que con el tiempo
la mano, en este caso miembro superior, vuelve a tener esa sensibilidad y ese movimiento, pero hay otros casos en que no. La realidad es que se evalúa el momento actual en el cual se encuentra el trabajador accidentado. Si en ese momento en que fue evaluado, ya teniendo un alta y con esa incapacidad funcional en la mano, se le atribuye un grado de incapacidad. En este caso, ese trabajador tuvo un 9% de incapacidad en su mano, a producto de esa limitación funcional en su mano. Y bueno, de acuerdo a la edad, al IBM, que el IBM está conformado por los salarios de los últimos 12 meses, y este grado de incapacidad se saca un monto indemnizatorio que la ART le tuvo que abonar. Bien. Para el caso de cuando tenga que hacer la denuncia a la superintendencia, en Bariloche no hay un lugar físico, ¿no? Hay que hacerlo a través de direcciones de emails. No, sí. ¿Sí? No, sí, hay superintendencia de riesgo de trabajo. Bien. De riesgo de trabajo, sí. Están las comisiones médicas que están en calle Mitre al 1046 o 1041, por ahí, al 1000 están. Bien. Mitre al 1000 está la superintendencia de riesgo de trabajo, pero en realidad lo primero que hay que hacer es la denuncia a la RT. En el caso de que la RT haya silencio o rechazo de esa contingencia, ahí sí vamos a comisiones médicas. Que lo más importante es previamente a dar ese paso asesorarse. Bien. Eso sería con respecto a accidentes de trabajo. Y con respecto a las enfermedades, digamos que ahora estamos mucho mejor, pero la parte de enfermedades fue, digamos que el tema más importante con esto del COVID, ¿no? Claro, bueno, en el tema del COVID, el COVID era una enfermedad no enlistada, porque obviamente era una enfermedad nueva, que a medida que fue transcurriendo el tiempo, conociéndose la enfermedad, los modos de contagio y demás, se fueron estableciendo distintas resoluciones por parte de esta superintendencia, en las cuales sí se la consideró una enfermedad atribuible al trabajo, de acuerdo a la exposición que tenía el trabajador, se hace toda una evaluación y por medio de un dictamen de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo se llega a atribuir a esa enfermedad como propia del trabajo o de las tareas que estaba realizando el trabajador. Pero en sí es considerada como una enfermedad no enlistada. ¿Qué significa eso? A ver, para poder considerar a una enfermedad profesional como tal, es importante que esa enfermedad esté enlistada, se llama. Hay un baremo, un listado de enfermedades que son atribuibles a determinada tarea y a determinado trabajo. Entonces, como este ejemplo que vimos, la cajera del supermercado tiene tendencia a padecer tendinitis o túnel carpiano. Bueno, esa enfermedad es una enfermedad enlistada. Ya está prevista que para determinada actividad laboral haya una enfermedad propia de ese trabajo. Propia ¿sí? del oficio, como el mismo, claro, como los trabajadores de que trabajan en depósito, la parte de lo que son la espalda, la cintura. Exacto, exactamente. De acuerdo a la actividad hay determinadas patologías que están previstas como que le puede llegar a ocurrir a ese trabajador que las está realizando. Flor, y eso es una enfermedad enlistada. ¿Y la parte psicológica ingresa dentro de lo que es enfermedades o accidentes laborales? Y sí, pero bueno, hay un gran tema con respecto a lo que son las, hoy en día, por ejemplo, lo que es el moving o el estrés laboral. Sí, es una enfermedad propia del trabajo, pero bueno, eso hay que demostrarlo. En principio sí hay que hacer la denuncia y las ART lo que suelen hacer es rechazarlo a esa enfermedad, como por ejemplo el estrés laboral. La rechazan.
dicen que no es atribuible al trabajo en primera instancia. Entonces después, bueno, hay que pasar por un proceso judicial para que sea indemnizado ese trabajador. Bien. Pero sí es una enfermedad profesional. Bueno, ¿qué más tenemos con respecto a las enfermedades del trabajo? Básicamente lo más importante que le tiene que quedar al trabajador es eso, que cuando uno siente que tiene alguna enfermedad que puede ser atribuible a su lugar de trabajo, es importante hacer la denuncia a la RT. Lo mismo si le ocurre algún accidente en ocasión de sus tareas habituales o yendo o viniendo de su trabajo. Bueno. Es importante las prestaciones médicas y sobre todo hacer la denuncia a la RT para que en el caso que le quede alguna limitación funcional puedan obtener un resarcimiento a cambio, que es la indemnización. Exactamente. Bueno, esto es lo siempre, y lo vamos a remarcar en casi todas las charlas, es lo importante de tener un trabajo en blanco, ¿no? Porque siempre hablamos de esto de las desventajas de ser monotributista, ¿no? Esto de que uno, al ser monotributista, no cuenta con, por ejemplo, con esto de una aseguradora del trabajo, que en todo caso debería pagarse uno. Cuando uno trabaja en negro, es fácil saber que está trabajando en negro, porque lo que te va a decir tu empleador es andate al hospital zonal. Sí, o a la obra social, tal cual. Igualmente, a ver, muchas veces cuando uno está trabajando en negro, sufre un accidente de trabajo, después lo que se hace es cobrarle todo lo que la ART le hubiese debido pagar a ese trabajador, es obligatorio que se lo pague el empleador. Sí. Pero sí o sí el empleador tiene que responder, sea a través de la ART que le pague al trabajador o de su propio bolsillo. Y ese también es un riesgo que asume aquel empleador que tiene trabajadores en negro. Claro. Conozco un caso de un trabajador que cumplía su rol en un lugar X, se lesiona la mano, se corta la mano y el empleador lo manda al hospital, pero este trabajador se tuvo que hacer cargo de su bolsillo lo que es los puntos que le llevó el punto de sutura de lo que había sido dañado, pero estaba en negro, este trabajador estaba en negro. Bueno, ahí es muy importante el asesoramiento del letrado también para saber cómo accionar, porque todos los gastos que haya tenido tienen que ser solventados por el empleador, no por el trabajador. Eso le ocurrió en su trabajo. Si el empleador es imprudente y no tiene al empleado registrado como corresponde, con todas las coberturas que son obligatorias, bueno, se tendrá que hacer cargo. Sí. Pagarle el sueldo mientras esté en reposo, pagar todos los gastos médicos, farmacológicos, de traslado, de rehabilitación, y si le queda alguna limitación funcional, pagar también esa indemnización. Exactamente. Bueno, eso sería entonces con respecto al tema del día de hoy, que es accidentes y enfermedades de trabajo. Ya saben, si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, pueden encontrar a Florencia en redes sociales como abogando-ARG, abogando-ARG. Allí la pueden encontrar a Florencia en Instagram, y si tienen alguna duda o una consulta, le pueden enviar un mensaje privado.